Un templo es todo aquel edificio o construcción arquitectónicas que se vinculan al desarrollo de actividades religiosas. El templo es una institución muy antigua, existiendo desde tiempos prehistóricos, en los cuales el ser humano ya se dirigía a formas o entidades abstractas con el fin de mejorar su espiritualidad. Cuando los augures habían determinado los límites de un templo recinto, las líneas divisorias no podían ser legalmente interrumpidas, salvo en un punto, el que iba a servir como entrada. No se necesitaban paredes para marcar estos límites. Una fórmula pronunciada por el augur era suficiente, y de esta ceremonia vino la frase "Effari locum", literalmente proclamar un lugar, y de ahí definir y dedicar. Entre los romanos, cuando se terminaba la construcción del templo, las autoridades públicas o por una persona especialmente delegada para esta función lo dedicaban a la divinidad, mientras que los sacerdotes solo pronunciaban las fórmulas sin completar personalmente el acto sagrado. La dedicación se adhería permanentemente a la tierra que era liberada de todas las demás obligaciones religiosas y se excluía del uso profano. El aniversario de la dedicación se celebraba anualmente con un sacrificio. Entre los equipos del templo había un altar macizo, mesas de sacrificio, hogares móviles para el fuego, utensilios de sacrificio y otros objetos que se dedicaban al mismo tiempo que el templo. Formaron una propiedad del templo que no se podía vender. Por más importante que un templo griego o romano sea en términos arquitectónicos, aún así no es nada más que un lugar, una casa privada, bonita, señorial, una morada de la divinidad, no una casa de oración ni un lugar para que la gente ofrezca sacrificios. En esto se hace evidente la marcada diferencia entre el templo y la iglesia cristiana. Desde el principio, la iglesia cristiana estuvo destinada para acoger a todos los creyentes y en su interior estaba dividido en el santuario y la nave para el clero y el laicado. Contenía en sí mismo la semilla fecunda que, con el curso de los siglos, le permitió desarrollarse, incluso en términos arquitectónicos, más allá del templo clásico. En este último, excepto en el templo próstilo, el frente no tenía prácticamente ninguna característica distintiva. En el peripteral, anfipróstilo y otros, las partes delanteras y traseras eran iguales. Por otra parte, las fachadas de muchas iglesias cristianas son obras de los mejores acabados y mayor valor arquitectónico. Aunque el templo contenía varias cámaras en el interior, sin embargo, este hecho no ejerció ninguna influencia real en su construcción externa, mientras que en la iglesia cristiana, ya sea del estilo románico o del gótico, la disposición interior es fácilmente reconocible desde la construcción externa. Es un hecho sorprendente y uno
que quizás uno no puede explicarse totalmente por el disgusto de los primeros cristianos por los lugares de culto pagano, que desde principio el modelo escogido para la iglesia cristiana no fue del templo clásico, sino la basílica, que, como en un tribunal y lugar de intercambio, estaba destinado a acoger a un gran número de personas. Calvillo es uno de los 11 municipios del estado de Aguascalientes, ubicado en la Gran Caxcana, que comprendía los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Así que lo que actualmente es el municipio de Calvillo era conocido en la época colonial como Valle de Guajúcar, que significa lugar de sauces, y recibió los primeros pobladores de origen español, criollo y mestizo. Su origen se remonta al 18 de noviembre de 1771. A esta región fértil, regada por las aguas del río, por lo que se le llamó Calvillo, en honor a su fundador, José Calvillo, quien en 1778 donó las tierras para el asentamiento de la nueva villa. Una vez terminada la etapa cristera, Calvillo emergió como uno de los municipios más prósperos del estado de Aguascalientes, debido al cultivo de la guayaba, que tuvo gran auge y logró ser actividad comercial más prolífica del municipio. Calvillo ha sido famoso por ostentar la segunda cúpula más grande de Latinoamérica. En el Templo del Señor del Salitre, que se encuentra a un costado de la plaza principal, lo que le ha valido una gran cantidad de visitantes desde hace muchos años, en gracias parte a la leyenda de El Salitre. Cuenta la historia que en el rancho del Salitre, perteneciente a este municipio, vivía un piadoso matrimonio que profesaba inmensa fe y devoción a Jesús crucificado, siendo su amor tal que para este matrimonio el sacrificio de Cristo en la cruz constituía el hecho más trascendental de la historia humana. Cristo ocupaba permanentemente sus pensamientos y vivía en sus corazones, de tal manera que deseaban fervientemente contar con su presencia física y así manifestar su plena adoración. Cierta tarde llegó un joven viajero pidiendo hospitalidad al matrimonio, quienes, como buenos cristianos, le ofrecieron de inmediato. Enterado de las sublimes ansias de sus anfitriones, se ofreció a fabricar una imagen del crucificado, en agradecimiento por su hospitalidad y haciendo uso de sus habilidades ebanistas adquiridas a muy temprana edad. Solicitó madera, herramientas y velas para alumbrarse, ya que deseaba trabajar por la noche. Luego de proveer al joven de lo que pedía, los esposos se retiraron a descansar. Al día siguiente, ya muy entrada la mañana, notaron la ausencia misteriosa del viajero. Al ingresar a la habitación en donde había estado trabajando, contemplaron atónitos una colosal imagen del Cristo crucificado, tallada en madera, con tal realismo y plasticidad que sus corazones se llenaron de alegría, postrándose y orando en silencio, mientras las lágrimas de emoción corrían por sus mejillas.
Dicho crucifijo es el que se venera desde tiempos inmemoriales bajo la advocación del Señor de El Salitre. La impresionante construcción de cantera rosa, muy bien decorado, siguiendo el estilo neogótico, tiene un sistema de 2 torres divididas en 2 partes con terminación en forma de triángulo, característica de las hermosas catedrales góticas europeas, con pequeños elementos que sobresalen en forma de conchas. La edificación de este templo estuvo bajo la dirección del maestro albañil don José de la Cruz y de oficiales como don Rufino de Loera, entre otros. Ahora podemos apreciar en este bello santuario de estilo gótico prehispánico la sección de pintura y decorado estuvo a cargo del maestro pintor don Miguel Velasco Martínez. La última fue de la administración del señor cura don Luis Samuel Pedrosa. Conserva una construcción tradicional con la base en forma de cruz, elevándose al centro una pequeña cúpula rodeada por 12 vitrales con las imágenes de los apóstoles y 4 murales que señalan las apariciones de la Madre de Jesucristo al indio San Juan Diego. Siguiendo con la tradición mexicana, al dedicar un santuario en las partes elevadas de las comunidades en honor a la Virgen de Guadalupe en recuerdo de las apariciones del Tepeyac, este recinto sagrado se encuentra estratégicamente ubicado en la parte alta de la cabecera de Calvillo. En el interior se pueden observar la pintura artísticamente realizada a mano como decoración de las paredes en colores azules y rosas, y majestuosamente al fondo sobresale el retablo conformado por 3 triángulos y 4 columnas similares a la fachada, acabada en forma de flor y decorado en hoja de oro. Unos acentos pequeños de neogótico vemos en su altar mayor, todo en armonía con azules y cantera gris. Este pequeño templo fue construido a base de muchos sacrificios de parte de la población católica de Calvillo, que, con aportaciones en forma de faenas, que consistían en llevar agua en cubetas y material de construcción como piedra y arena, desde sus domicilios hasta llegar al lugar donde se levantó el santuario, recordando que en ese tiempo no contábamos con el servicio de agua potable y toda esa área estaba despoblada.
Rincón de Romos es la ciudad y municipio ubicada en el centro norte de la capital de Aguascalientes. En el año de 1639, la Real Audiencia de Guadalajara autorizó la creación de una villa a la que durante mucho tiempo se le conoció por el nombre de Chora. Su plaza principal, o Plaza Juárez, tiene jardines floreados y árboles frondosos y cuenta con la estela representativa del paso de Don Miguel Hidalgo y Costilla por ese lugar. En el año de 1658, el capitán Diego Romo de Vivar compró el mayorazgo de la primitiva hacienda de Rincón a don Pedro Rincón de Arteaga. Este trato mercantil trajo como consecuencia la conjugación de ambos apellidos, cambiando el nombre al primitivo poblado de Chora por el de Rincón de Romos.
Enclavado en una enorme explanada y orientada al este, es una de sus mejores obras. Tipo Misión California, pero de las hermosas, dentro de un zócalo que le da más realce y vida. Al lado norte, decora el amplio costado un Cristo de madera del tamaño natural, que es una verdadera obra de arte, y para el interior, las obras del renombrado pintor jalisciense Joaquín Medina, muy conocido en el medio católico. Ricardo Nieves Barba nació en la hacienda de Peñuelas, Aguascalientes, el 3 de agosto de 1920. Su fama creció al tal grado que cuando murió se intentó canonizarlo, ya que hay quienes lo consideran santo. El municipio de Jesús María, del estado de Aguascalientes, se localiza a 11 kilómetros de la capital del mismo. En diciembre de 1700 se autorizó la fundación en un lugar llamado Charco Azul o Xonacatique, por orden de Alonso de Ceballos Villagutiérrez, gobernador de la Real Audiencia de Guadalajara, Nueva Galicia, a la que pertenecía la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. En 1701, el 29 de noviembre, Diego de Parga y Galloso, alcalde de Aguascalientes, reiteró su aprobación para que los indios ejercieran su derecho a fundar el nuevo pueblo de Jesús María. El templo Jesús Nazareno, de estilo barroco, se construye entre 1735 y 1750 por el cura Juan Colón Larreategui. Destaca su retablo cubierto en hoja de oro, traída de la parte lateral de la parroquia de la Asunción, ahora catedral, y su trabajo en cantera. Resalta la belleza de este templo dedicado a Jesús Nazareno. Lo rodea una balaustrada elaborada también en cantera rosa. La entrada al templo es un hermoso arco con diseño único. La iglesia estaba comenzada y en cimientos hacia el año de 1735, suspendida y sin proseguirse hacia algunos años. Los indios concurrieron con su trabajo, con la saca y acarreo de piedra y cal, pagándose solamente los oficios de cuchara y canteros, que se costearon de la limosna que se recogió en el obispado de Guadalajara. El empeño de los indígenas y del cura Colón de Larreategui permitió finiquitar la obra en febrero de 1750 y se preparó el pueblo a dedicar la iglesia.
En la actualidad, la Asociación Civil Manos Amigas en Jesús Nazareno, Grupo Ejemplar Ciudadano, colaboró con el INAH en el templo que necesitaba urgentemente una restauración. El nombre completo de Real de Asientos es Real de Asientos de Nuestra Señora de Belén de los Asientos de Ibarra. Esto debido a la parroquia construida en 1705 por Diego de Ibarra, primer propietario de la zona en 1548. La ciudad se fundó en 1694. Real de Asientos es un sencillo y a la vez fascinante pueblo de origen minero ubicado al oriente del estado de Aguascalientes, con un museo de arte sacro, varios templos y un interesante pasado. Por ello, en el siglo XVII se convirtió en una de las paradas más importantes del Camino Real de Tierra Adentro. La parroquia de Nuestra Señora de Belén se localiza enfrente del jardín plaza principal llamado Plaza Juárez. Su fachada es sencilla y el interior tiene una sola nave con columnas jónicas. Debajo de la parroquia, construida entre 1705 y 1715, pasan unos túneles, maravillas de la ingeniería del siglo XVIII, utilizados para desalojar el agua que amenazaba la estructura de la edificación. Tienen varios ramales, así como altares dedicados a Nuestra Señora de Belén, la Virgen de San Juan y el Sagrado Corazón de Jesús. La parroquia cuenta con un Cristo articulado, hecho con restos humanos hace cerca de 500 años, cráneo, costillas y dientes. Impacta a quien visita a este recinto, además de que se estima es muy milagroso.
nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und feuertrunken himmlischen ein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Moore streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel